Muy buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy conversaremos sobre el futuro del arbitraje en el el futuro del arbitraje SCI post-COVID-19. Nos acompaña la doctora Zoya Galarza, el doctor Martín Áñez y el doctor Mauricio Becerra. Yo soy Fabiola Valenzuela, soy directora de la carrera de Derecho de manera interina de la Universidad Católica Boliviana. Por favor, les ruego que esperemos unos minutitos para que ingresen unas cuantas personas más y podamos dar inicio. Gracias. Mientras tanto, voy a proceder a darles a conocer quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Como les comentaba, se encuentra el doctor Mauricio Becerra de la Roca Donoso. Él ha sido becario de Fulbright y ha realizado estudios legales internacionales en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Es magíster en Derecho Económico en la Universidad Andina, es socio gerente de Becerra de la Roca Donoso y Asociados SRL. Su práctica cubre derecho corporativo, derecho administrativo, arbitraje y el sector de energía. Actualmente es docente de posgrado en la materia comercial en varias universidades como la MPD, UCB, UPB, Universidad Andina, UPSA y otros. También es árbitro activo en los centros de conciliación y arbitraje de las cámaras de comercio en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. El doctor Martín Áñez Rea es socio y consultor internacional en DRLA Abogados, bufete español, especializado en infraestructuras, energía y arbitraje. Fue director de los servicios jurídicos de Upstream de la multinacional energética Repsol, responsable de Latinoamérica, África y Asia. Abogado por la UPSA, máster en Derecho Económico por la Universidad de Chile, diplomado en Business Management por ESADE en Madrid, España. Es miembro de la Asociación de Negociadores Internacionales del Petróleo, así como también del Colegio Internacional de Abogados. Y por último, de la Asociación Española de Derecho de la Energía. Es árbitro de la Cámara de Comercio Internacional, también de la Asociación Europea de Arbitraje, del Club Español de Arbitraje, de la Corte de Arbitraje de Madrid, de CAINCO y de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. La doctora Zoya Galarza es abogada de la Universidad Católica Boliviana, obtuvo un Master of Law en Derecho Ambiental en la Universidad de New York y tiene estudios de posgrado en Derecho Corporativo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es asociada senior de Guevara y Gutiérrez, en donde trabaja principalmente en el área de solución de controversias. Participó en arbitrajes nacionales e internacionales, incluyendo casos ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Es docente de la materia Medios Alternativos y Solución de Conflictos en la Universidad Católica Boliviana, Regional Santa Cruz. Antes de iniciar, quiero agradecer la presencia del rector de la universidad, el licenciado Pablo Herrera. Agradecemos que pueda acompañarnos el día de hoy y que, bueno, nos conozcamos virtualmente con estos expositores de gran experiencia y de renombre en su área. ¿Podemos iniciar? A ver, un segundito, vamos a activar los micrófonos. Ok, doctor Mauricio, por favor. Bueno, muchas gracias, estimada doctora. Es un gusto poder participar con tan distinguidos colegas en este webinar. Básicamente la idea es discutir algunos puntos y desafíos que va
enfrentar el arbitraje, principalmente CCI, pero darles a conocer algunas medidas que se están adoptando y en estos tiempos de la pandemia, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer entre todos es ver algunas disposiciones, algunas medidas, como ser el procedimiento abreviado, que es lo que va a desarrollar mi persona, y el tema del árbitro de emergencia, bajo el procedimiento CCI, que verá el doctor Áñez, y el tema de medidas como audiencias online y algunos aspectos de producción de prueba que entiendo verá la doctora Galarza. Uno de los temas que, entrando ya directamente a desarrollar la temática, como ustedes saben, hay algunos puntos que las partes y los abogados vemos al momento de elegir ir por la vía del arbitraje. Una de ellas es el tiempo, los costos, ¿no? Y todo esto que viene involucrado en un procedimiento legal. Entonces, muchas de las partes conocen que, bueno, obviamente la Cámara de Comercio Internacional es uno de los principales foros a nivel mundial en el tema de arbitraje. Es adoptado en las cláusulas de los contratos por la gran mayoría de las partes, especialmente a nivel internacional. Pero también tiene algunos aspectos a considerar. Uno de ellos son los costos, los tiempos, ¿no? Que toman este tipo de arbitrajes. Entonces, la Cámara, la CCI, en marzo del 2017 saca un nuevo reglamento para tratar de agilizar los procedimientos arbitrales y saca un procedimiento abreviado, ¿no? Básicamente tratando de lidiar con los aspectos que mencionaba. Va en consonancia con las medidas ya adoptadas por otros centros internacionales, como ser el centro de Hong Kong, el Swiss Chamber Arbitration Institution, el centro de arbitraje de Singapur, etc., ¿no? Entonces, es importante ver en qué medida los abogados y las partes pueden beneficiarse, en algunos casos, de este procedimiento abreviado. Una pregunta en primera instancia que nos podemos hacer es ¿cuándo serán aplicables las disposiciones del arbitraje abreviado? El reglamento de la CCI establece que las disposiciones del procedimiento abreviado se aplican a partir de toda controversia cuyo monto no sea mayor a $2 millones, ¿no? Las partes pueden establecer en sus cláusulas arbitrales de todas maneras, si el monto es mayor, que igual van a que igual van a aplicar el procedimiento abreviado, ¿no? Las partes también pueden, esto se llama el opt-in, ¿no? Y también pueden hacer el opt-out, que sería el excluir el procedimiento abreviado. Si por las características de un litigio se va a requerir de bastante producción de prueba y audiencias, entonces las partes también pueden excluir, por más que el monto del litigio sea menor a $2 millones, la aplicación del procedimiento abreviado, ¿no? Eso en líneas generales, ¿no? Entonces, es importante al momento de redactar, digamos, la cláusula arbitral, el poder establecer, digamos, estos aspectos. El otro punto es en qué momento, digamos, se sabe si el arbitraje va a estar regulado por el procedimiento arbitral. Bueno, puede ser por la misma cláusula o una vez que la Corte disponga, digamos, la aplicación del mismo. Las diferencias principales del procedimiento abreviado, me voy a permitir compartir la pantalla, una breve presentación sobre el tema. No sé si se puede ver. ¿Sí? Ok. Bueno, básicamente las diferencias principales en el procedimiento abreviado son de que por lo general se nomina un árbitro único, se elimina la necesidad del acta de emisión en el procedimiento abreviado. ¿Qué es el acta de emisión? Es que luego de constituido el tribunal arbitral se redacta un acta donde se identifican las partes
y los puntos de litigio principalmente, y muchas veces este tema toma bastante tiempo porque puede ser observado por las partes hasta ser definido por el tribunal. Entonces se elimina ese requisito, con lo cual las partes al momento de elaborar su demanda deberán claramente establecer los puntos litigiosos, ¿no? Una vez constituido el tribunal arbitral, no se aceptan nuevas demandas en general, y por último, para tratar de hacerlo más expedito, la conferencia sobre conducción del procedimiento se debe realizar como máximo dentro de los 15 días de que se entregue el expediente al tribunal arbitral. El tribunal arbitral en un procedimiento abreviado puede limitar y establecer restricciones a la producción de prueba, ¿no? Audiencias, etcétera. En la mayoría de los casos pueden hacer audiencias o videoconferencias para tratar de, digamos, reducir los costos, que significa una audiencia in situ. E inclusive puede decidir la controversia sobre la base de los documentos presentados en la demanda. Otro tema que se ve es que el laudo del arbitraje debe ser emitido en el plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha de la conferencia de conducción del procedimiento. Esto difiere del procedimiento general en el sentido que igual es 6 meses, pero es a partir de la última firma del acta de emisión, ¿no? Y por otra parte, los costos administrativos también son más bajos, ¿verdad? Los costos de un arbitraje CCI, dependiendo del monto, pueden ser bastante elevados, y la Corte lo que ha hecho es tratar de hacerlos más accesibles, digamos, ¿no? al mundo litigante. Como ejemplo, se tiene que en un arbitraje común por un monto de $50,000, los honorarios del árbitro único serían más o menos $3,000 y el 18.2% del monto litigado. En un arbitraje con procedimiento abreviado esto sería algo menor, ¿no? $2,500 y el 14.4% del honorario del monto litigado. Como mencionaba anteriormente, es muy importante ver las cláusulas, digamos, que se van a estipular en un contrato, más ahora que seguramente van a haber nuevas adendas o modificaciones a los contratos existentes, ¿no? Entonces aquí la misma Corte nos da 3 ejemplos de cláusulas. La primera, donde nos dice que una cláusula de opt-in, básicamente, modelo, donde las partes acuerdan aplicar el procedimiento abreviado independientemente del monto del litigio, ¿verdad? Entonces podrían las partes acordar eso. En el segundo caso vemos una cláusula, digamos, en la que condicionan la aplicación del procedimiento abreviado siempre y cuando no supere X monto. Podría ser 2 millones o otro monto mayor o menor, dependiendo de lo que acuerden las partes. Y por último, una cláusula opt-out, donde también las partes podrían acordar la no aplicación del procedimiento abreviado independientemente del monto en litigio, ¿no? Básicamente es esto lo que tenemos. Es importante también hacer notar que en abril de este año la Corte ha sacado una nota dirigida, una guía, digamos, para tratar de mitigar los efectos de la pandemia, ¿no? Seguramente mis colegas van a ampliar con más detalles sobre ese tema, pero la idea es que los procedimientos no han sido interrumpidos y se están tomando todas las medidas para que sigan los procedimientos. Por ejemplo, toda solicitud nueva de arbitraje durante este periodo de la pandemia se está obligando a las partes que sea presentada por formato electrónico, ¿no es verdad? Y asimismo se está tratando de proceder de la misma manera con relación a las notificaciones y con las audiencias, ¿no? También se ha sacado todo un protocolo de seguridad para normar este aspecto de las audiencias online.
Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi colega, el doctor Áñez, para que continúe con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, y primeramente pues también mis agradecimientos a Fabiola Azoya y a la Universidad Católica Boliviana por organizar este evento, que considero que es importante, es relevante de cara al futuro de lo que vemos como arbitraje CCI, después de que transcurra esta pandemia, que esperamos que sea más pronto que tarde. Porque también el arbitraje de emergencia, por ejemplo, es algo que es relativamente nuevo dentro de los procedimientos CFI. Y lo que se busca también es atender urgencias, como por ejemplo puede ser unas medidas cautelares en cualquier procedimiento. Entonces, primeramente, quisiera que recordemos que en el otorgamiento de una medida cautelar hay una suerte de moneda de doble cara. Es decir, la misma puede ser utilizada para la obtención de dos objetivos claramente contradictorios entre sí, como es proteger un interés digno de tutela o entorpecer el ejercicio legítimo de un derecho. En otras palabras, la medida cautelar puede servir tanto para lo mejor como para lo peor. Entonces, bajo las reglas CCI, el arbitraje de emergencia requiere previamente la verificación de lo siguiente, antes incluso de pensar en presentarlo. Número 1, que no se haya constituido el tribunal arbitral. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tribunal arbitral, cuando esté constituido, puede conocer las solicitudes de medidas cautelares. Pero para un arbitraje de emergencia, ese tribunal arbitral no tiene que estar constituido todavía. Pueden haberse nominado los coárbitros, el coárbitro nominado por una parte, nominado por la otra parte, confirmados incluso por la Corte, pero no haberse constituido todavía porque no existe el tercer árbitro o el árbitro, normalmente se da en un tribunal de 3, que presida ese tribunal. Entonces, tal solicitud será aceptada por la Corte solo si es recibida por la Secretaría antes de la entrega del expediente al tribunal arbitral, e independientemente de si la parte que la hace ha presentado ya su solicitud de arbitraje o no. Es decir, pueden presentarse solicitudes de medidas cautelares incluso antes de presentar la request for arbitration o la solicitud de arbitraje como tal, dada la emergencia que se pueda presentar. Número 2, que la cláusula compromisoria o el acuerdo arbitral se haya suscrito después del 1 de enero de 2012. Es decir, el pacto o la cláusula tiene que estar inmersa en un contrato cuya fecha de efectividad sea posterior al 1 de enero de 2012. ¿Por qué? Esa fecha es muy importante. Porque antes las regulaciones, los reglamentos de la CCI no contemplaban la figura del árbitro de emergencia. Entonces, cuando introducen esta figura dentro del reglamento, es a partir del 1 de enero de 2012 y por lo tanto todo acuerdo que sea posterior a esa fecha es susceptible de que las partes puedan solicitar el auxilio de un árbitro de emergencia. Tercero, que no haya un acuerdo entre las partes que descarte expresamente el proceso de arbitraje de emergencia. Lo que mencionaba Mauricio hace un momento, el opt-out. Es decir, que no hayan pactado dejar fuera el arbitraje de emergencia de manera expresa. Que las partes no hayan acordado otro procedimiento prearbitral o relativo a medidas cautelares. Es decir, algo alternativo a lo que sería el arbitraje de emergencia. Entonces, si no hay cláusula de opt-out y no hay un acuerdo diferente de prearbitral o relativo a medidas cautelares, tácitamente se acepta que se aplique el arbitraje de emergencia. Número 5, y esto es muy importante, verificar si la ley de la sede del arbitraje, es decir, la Lex Fori Arbitri, entiende lo que son los procedimientos de medidas cautelares. Esto es muy importante porque ya eso nos va a llevar a la eficacia de la decisión que tome el árbitro de emergencia. También es muy importante el idioma y la ley aplicable, que normalmente están en el contrato o están en el pacto arbitral que hayan asumido las partes. Y muy importante, aunque lo menciono al final, pero es absolutamente relevante, es demostrar que se ha depositado los $40.000 que se requiere para iniciar una solicitud de arbitraje de emergencia, de los cuales
Cabe decir que 30.000 corresponden al árbitro, como tal, al árbitro que se le va a nominar para que vea el procedimiento, y 10.000 como gastos administrativos de la Cámara de Comercio Internacional. Si es que se frustra el arbitraje de emergencia, si es que llegan a haber incidentes que impliquen el no desarrollo de este arbitraje de emergencia, también cabe decir que $5.000 no son reembolsables. Todo lo demás lo devolverá la Corte a la parte que haya iniciado este proceso. Usualmente, el árbitro de emergencia, cuando ya es nominado y confirmado, examina de oficio que se cumplan todas estas condiciones que hemos señalado. Es lo primero que hace después de que le nombra el presidente de la Corte y antes de establecer los términos de referencia. La solicitud a la Corte para iniciar un arbitraje de emergencia deberá describir las circunstancias que dieron lugar a la misma y la disputa subyacente, objeto de arbitraje. Más aún, volviendo a lo que decíamos antes, si es que no se ha presentado la solicitud de arbitraje como tal. Pero si ya se presentó la solicitud de arbitraje y no se ha constituido el tribunal, pues cabe mencionar, por así decir, hacer un corta y pega de todos los argumentos que se utilizan en la Request for Arbitration y que dieron lugar a la disputa. La solicitud de arbitraje de emergencia, por tanto, con el pedido de nominación que se hace del correspondiente árbitro, deberá argumentar de manera clara, mínimamente, lo siguiente, que es el periculum in mora, o el peligro en la demora, considerando que se trata de un estándar muy exigente en estos casos, pues es el motivo por el cual no se puede esperar a la constitución del tribunal arbitral y el fundamento de la urgencia. Por ende, es el elemento esencial que justifica la concesión de la tutela cautelar. Consiste en el riesgo de un daño jurídico derivado del retardo de un laudo definitivo que resuelve el conflicto. Pensemos que un proceso normal de arbitraje puede durar 1 año y medio, 2 años, pero tal es la urgencia y el peligro en la mora que es que se puede recurrir al arbitraje de emergencia. Entonces, se traduce en temores específicos, que hay que ser muy claros e ir aportar las pruebas que se crea conveniente para argumentar que puede sufrirse pérdida o deterioro de la cosa, temor en la ocultación de bienes, alzamiento de bienes, temor de que las facultades económicas del demandado no sean suficientes para el cumplimiento del laudo en caso de condena. El segundo aspecto fundamental es el fumus boni juris, es decir, la apariencia de buen derecho, que es la verosimilitud del derecho que se reclama y la probabilidad de que el laudo sea favorable al demandante. En esta suposición, la que se justifica con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada es que conduzcan al árbitro de emergencia que, sin prejuzgar en el fondo del asunto, haya una determinación provisional e indiciaria favorable a quien la pretende. Es decir, el cumplimiento de este presupuesto se puede verificar acompañando junto a la solicitud de la medida precautoria todos los antecedentes que constituyan al menos una presunción grave, importante del derecho que se reclama. Los plazos de un arbitraje de emergencia son muy exigentes. El procedimiento puede durar entre 12 y 15 días en total. Hemos tenido la experiencia hace muy poco, durante el periodo de la pandemia, de solicitar un arbitraje de emergencia, donde a los 2 días de haberlo solicitado a la Corte, esta Corte, el presidente de la Corte, de la CCI, nominó a un árbitro. Solamente dio 2 días para que las partes puedan aceptarlo o recusarlo. En este caso, pues ninguna de las partes lo recusó. El árbitro inmediatamente se puso en contacto con ambas partes, les propuso, él propuso unos términos de referencia, un calendario como tal, muy exigente para que en los siguientes 12 días se resuelva el asunto, estableciendo quién presentaba primeramente en cuántos días debía presentar la otra parte su respuesta, había una dúplica, había una réplica y después nada más 2 días para que el árbitro tome la decisión a través de una orden o de un laudo, haciendo un total de 15 días. Pero ahí yo quiero enfatizar, es un proceso arbitral, digamos, mucho más abreviado incluso que el procedimiento que mencionaba Mauricio, pero es porque justamente es especializado para una medida cautelar, es de emergencia, como se señala, de urgencia,
y por lo tanto en 15 días máximo es que se resuelve el asunto. Las medidas precautorias tienen las siguientes características, como pueden saber muchos de los asistentes que son abogados, que es la instrumentalidad, la provisionalidad, la temporalidad, variabilidad y proporcionalidad. Por lo que usualmente lo que se solicita es el secuestro de la cosa, objeto de la demanda, el nombramiento de uno o más interventores, la retención de bienes determinados, anotaciones registrales, prohibición de celebrar actos o contratos. Sin embargo, el solicitante puede pedir otras medidas no descritas por la ley. Ahí también entra, toma protagonismo la Lex Fori Arbitri para saber si existe un listado taxativo del cual no pueda salir un numerus clausus, del cual no pueda salir el solicitante y el propio árbitro de emergencia, o si también puede haber solicitudes de medidas precautorias innominadas, distintas a la que se establece en la ley, para que sea más flexible y adaptable a la realidad comercial internacional. La orden o laudo que contenga esa decisión tendrá que hacer un razonamiento exhaustivo en cuanto al cumplimiento de los presupuestos procesales, los dos que mencioné anteriormente, y normalmente no hay una cita de jurisprudencia como puede haber en otros laudos arbitrales en condiciones normales. Finalmente, la orden o laudo que contenga la decisión como tal establece un tiempo limitado y con información limitada. Es decir, el propio árbitro de emergencia termina su competencia en el momento que firma la orden o el laudo del arbitraje de emergencia. Ahí acabó. Y a partir de ahí comienza otro procedimiento. Ahora, también establecerá una caución. La parte que lo solicita puede ofrecer una caución, pero en realidad quien decide cuál va a ser la caución, cuál va a ser su calidad, cuál va a ser su cantidad, es el propio árbitro de emergencia. En cuanto a los costes, en primer lugar se va a respetar lo que las partes han pactado contractualmente. Es decir, si las partes han establecido que se van a repartir los costes por partes iguales, eso el árbitro lo va a respetar. O si las partes dicen, no, cada uno va a asumir sus propios costes, eso también lo va a respetar el árbitro. Si las partes no dicen nada, pues le dan la libertad al árbitro de emergencia para que decida al respecto. En la ejecución de la orden o laudo, pues allí puede caber primero cómo se debe proceder bajo la Lex Fori Arbitri, el lugar del arbitraje, cómo se va a proceder si es que el país que es la sede del arbitraje, ha suscrito, por ejemplo, como Bolivia, el Código Bustamante, del cual es parte, o más internacionalmente, que Bolivia también es parte, si han suscrito la Convención de Nueva York de 1958. Es decir, la que reconoce la ejecución de sentencias y laudos dictados en el extranjero. Quiero terminar diciendo que el árbitro de emergencia entonces tiene un papel aquí fundamental, un papel central. Aunque las partes hayan decidido que sus diferencias las resuelva un tribunal compuesto por 3 o, bueno, en algunos casos por 5, que son los menos, en este caso el árbitro de emergencia es único. Por eso se habla de la soledad del árbitro de emergencia. Porque en solitario debe dirigir el proceso, número 1, debe dirigir las audiencias, porque hay audiencias, y en época de pandemia lo que se decidió, más que decidirlo entre las partes, lo que impuso el árbitro fue que hayan, a través de Zoom, audiencias online, que todo se presente en correo electrónico, que nada se presente en papel, lo cual las partes también lo aceptaron con generosidad, porque podrían haber dicho no, que queremos presentarlo en papel, o queremos que cuando ya no exista más pandemia poder reunirnos presencialmente. O sea, fueron comprensibles también de la situación actual y siguiendo también las orientaciones de la propia CCI, que dice que se haga todo de manera virtual y que se haga todo de manera rápida y online para evitar retrasos, evitar demoras en los procedimientos. Y la decisión que toma el árbitro, y esto es importante también, puede ser posteriormente revocada por el tribunal. Cuando el tribunal ya se constituye, puede revocarla. Y un aspecto también muy importante a tomar en cuenta, ya para redondear la idea de la soledad del árbitro de emergencia, es que este no podrá actuar como árbitro en ningún arbitraje posterior o que esté relacionado con la controversia. Muchas gracias.
Zoya, creo que te toca. Sí, sí, perdón, estaba esperando a Fabiola, gracias. Perdón un segundo, voy a compartir mi pantalla. Gracias, buenas tardes a todos. Quiero aprovechar para agradecer a Fabiola y a la Universidad Católica por esta oportunidad, por permitirme reflexionar junto a profesionales como Mauricio y como Martín sobre temas que nos interesan a todos. Perdón, mi presentación había estado al final. A mí me ha tocado hablar sobre las audiencias virtuales, sobre las guías que ha sacado la CCI para llevar a cabo estas audiencias. Mauricio adelantaba un poco que la CCI había sacado una guía. En efecto, el 9 de abril del 2020, la CCI sacó una guía para afrontar todos los aspectos que están pasando en el arbitraje a la luz del COVID-19. Bueno, como todos sabemos, el COVID-19 es algo que está afectándonos a todos y además que está afectando a todo el mundo, en todos los países. Y ha cambiado nuestra forma de vida, ha cambiado la forma que tenemos de relacionarnos con otras personas y también está cambiando el arbitraje. En este sentido, la guía que nos da la CCI pretende de alguna forma mitigar todos estos efectos de la pandemia para no perjudicar a las personas que tienen arbitrajes en curso o a las personas que puedan tener arbitrajes nuevos, justamente efectos de esta pandemia o tal vez de otras cosas, ¿no? Pero teniendo como faro el acceso a la justicia y que el arbitraje busca dar soluciones, lo que se trata es de minimizar estos aspectos. Lo que se trata es de seguir teniendo muy presentes los beneficios del arbitraje, que son justamente que es un procedimiento expedito. Entonces, se trata de no demorarlo de forma injustificada. Para no demorar un poco la parte introductoria, voy a empezar ya a desarrollar los aspectos que tiene la guía y notando que me voy a concentrar en aquellos aspectos destinados a darnos pautas y guías de cómo llevar a cabo las audiencias virtuales. La guía en general presenta 5 aspectos fundamentales. La primera parte establece, como decía Mauricio hace un momento, de que la CCI permanece abierta y de que está aceptando solicitudes de arbitraje y también de que está procesando arbitrajes. En segundo lugar, establece que tanto los tribunales como las partes y los abogados de las partes tienen que hacer todo lo posible por llevar a cabo el arbitraje de una forma efectiva y de una forma que no sea costosa. Dentro de eso hace referencia a que tanto el reglamento vigente, el reglamento del 2017 que hacían referencia a mis colegas, tiene una serie de medidas y tiene una serie de notas aclaratorias que ya estaban en efecto, que ya se practicaban, que hablan de cómo podemos hacer este arbitraje más eficiente, más efectivo, más expedito, que todas esas guías están en práctica y que se deberían utilizar. Luego hace una distinción de las fases del arbitraje. Como todos los colegas que practicamos arbitraje sabemos, generalmente hay 3 fases: la fase inicial, la fase de méritos y la fase de deliberaciones. En este sentido, la guía establece que la fase inicial y la fase de deliberaciones deberían continuar y no tendrían por qué verse suspendidas. Tan es así que la mayoría de la guía y el resto del documento se aboca a darnos las pautas para llevar a cabo las audiencias virtuales, que generalmente se desarrollan en la fase de méritos. Y es lo que muchas veces antes se llevaba a cabo casi siempre de forma presencial. Finalmente, dentro de las guías también establece que se puede hacer uso del procedimiento expedito, que es de lo que nos hablaba Mauricio, y algo muy interesante también y que me parece muy útil y que puede ser aplicado incluso por otros centros y por otras instituciones, es que esta guía nos da 2 anexos, y estos anexos tienen un checklist de todas las cosas que el tribunal y las partes tendrían que tomar en cuenta antes de llevar a cabo una audiencia virtual. Asimismo, el segundo anexo nos da incluso cláusulas modelo de confidencialidad para que simplemente las partes las puedan copiar, o el tribunal hacer sus órdenes procesales para establecer salvaguardas de confidencialidad que tengan a todos los que intervienen en este tipo de audiencias seguros y confiados. Dentro de la guía yo he distinguido aspectos sustantivos y aspectos procesales. Primeramente quiero referirme a los aspectos sustantivos. La guía establece, todo el resto de la presentación se va a basar exclusivamente en las audiencias
virtuales, en las guías que nos da esta guía, valga la redundancia, para atender a las audiencias virtuales. Entonces, en primer lugar, la guía nos dice que los tribunales tienen que decidir sobre el caso concreto, tienen que decidir si es que la pandemia ha afectado a las partes, tienen que decidir sobre la complejidad del caso, tienen que decidir cuántos son los participantes, si hay razones particulares para la demora, si es que la demora va a afectar sustancialmente el caso, si es que se puede llevar una audiencia virtual de forma adecuada. Entonces, es bien importante hacer referencia a que si es que se van a llevar audiencias virtuales o no, va a depender de los casos concretos. No obstante, yo creo que en la mayoría de los casos sí se podrían llevar a cabo sin mayores inconvenientes audiencias virtuales. En ese sentido, posteriormente el tribunal distingue tres escenarios. El primer escenario, el tribunal nos habla de que va a haber un escenario en el cual el tribunal identifique que es indispensable que se celebre una audiencia presencial en la cual todos los participantes estén físicamente presentes. Y si esa audiencia es indispensable, pero imposible de celebrar por las circunstancias particulares del caso, esa audiencia debe ser reprogramada. Un segundo escenario sería en el cual el tribunal identifique que es indispensable que se lleve a cabo una audiencia en la cual las partes estén físicamente presentes, pero que sí es posible realizar. En esos casos, las recomendaciones son muy básicas, son recomendaciones que hemos estado siguiendo todos, que tienen que ver con el uso de alcohol en gel, mascarillas y una distancia prudente. Finalmente, finalmente la guía establece que se debe determinar si es que sí se debe llevar a cabo una audiencia y si es posible realizar esta audiencia de forma virtual. Aquí hay un aspecto bien importante que me gustaría resaltar, que la guía establece que el tribunal en principio debería convenir con las partes realizar esta audiencia virtual si es que no está expresamente convenido antes. Por ejemplo, en el procedimiento abreviado que nos hablaba Mauricio, solamente existen audiencias virtuales, no existirían audiencias de otro tipo. Pero si es que esto no está previsto, el tribunal debería acordar con las partes llevar a cabo audiencias virtuales. E incluso la guía otorga la facultad al tribunal de proceder con las audiencias virtuales, aún con la objeción o sin el acuerdo de partes. Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta. Esta no es una facultad que la guía le está otorgando al tribunal, de hecho es una facultad que ya se encuentra en el reglamento de la CCI, de un análisis comprensivo y sistemático de las normas del reglamento de la CCI, se puede identificar que el tribunal tiene facultades amplias de cómo conducir las audiencias. En este sentido, y si es que el tribunal decidiría llevar a cabo una audiencia virtual, hay varios aspectos sustantivos que creo que son esenciales a tomar en cuenta. Como todos sabemos, el laudo, el arbitraje, busca la solución de conflictos. Entonces es esencial que conflictos se solucionen. Por lo tanto, si es que llevar a cabo este tipo de audiencias con objeción de las partes podría dar lugar a que alguna de las partes reclame y posteriormente presente recursos de nulidad y haga que el laudo no pueda ser ejecutable, no es una buena vía. Entonces, obviamente, los tribunales, antes de llevar a cabo este tipo de audiencias, más aún cuando puede existir objeción de alguna de las partes, tienen que tomar en cuenta consideraciones relacionadas al debido proceso. En este sentido, pongo como ejemplo, para ver más o menos cuál es la línea que divide lo que es objeciones fundadas de objeciones que no son infundadas, se puede tener en cuenta aquellas objeciones que sí dependan de las partes y aquellas que no dependan de las partes. En muchos casos, los abogados o algunas de las partes pueden decir, no, yo no quiero participar en una audiencia virtual porque no estoy acostumbrado a este tipo de audiencias, yo quiero reunirme con mi equipo de forma personal, quiero preparar mis pruebas. En ese sentido, por ejemplo, se puede notar algo muy personal que depende de la parte. La otra parte, de forma diligente, por el otro lado, puede tener reuniones con su equipo de forma virtual, preparar sus documentos en línea y estar listo para la audiencia virtual. Entonces, pueden haber obviamente otras circunstancias. Por ejemplo, estamos hablando de arbitraje internacional. En Bolivia nosotros tenemos una restricción total. No podemos salir, no podemos conducir, no podemos ir a nuestras oficinas. Entonces, si un equipo de una de las partes se encuentra en un país como Bolivia, en el cual las restricciones son tan fuertes que realmente no podamos ir a nuestro trabajo, no podamos reunirnos con nuestro equipo, no tengamos acceso a los documentos, estamos trabajando desde nuestra casa,
y el otro equipo esté en un país en el cual las restricciones sean más laxas y puede ir a su oficina, pueda tener acceso a toda la tecnología, un apoyo técnico, entonces ahí tal vez sí habría lesiones al debido proceso en cuanto al trato equitativo de las partes. Entonces vuelvo a lo anterior y reitero que para otorgar este tipo de medidas, lo que tiene que hacer el tribunal es valorar las circunstancias de cada caso concreto y partiendo de la premisa de que las partes tienen que tener un trato igualitario y como dice el artículo 22, el tribunal tiene que asegurarse de que cada parte tenga la oportunidad de exponer su caso. Creo que esa más o menos es la línea y la regla que debería tomar en cuenta el tribunal en cada caso para determinar si proceden o no las audiencias virtuales. Posteriormente, esto es una guía de procedimiento, nos da, como les decía, un checklist para tener en cuenta a la hora de marcar las audiencias virtuales. El siguiente punto nos habla de aspectos a tomar en cuenta justamente para no lesionar elementos del debido proceso, entre esos las zonas horarias. Es algo muy importante también a tomar en cuenta en arbitraje internacional. Yo creo que Martín, que estás en España, son las 10 de la noche, entonces, claro, a Martín no le podríamos poner una audiencia hora boliviana a las 6 de la tarde, porque ya va a estar más de la medianoche. Entonces hay que tomar en cuenta las zonas... ¿Perdón? Que lo han hecho? Sí. Qué bárbaro. Bueno, entonces tendríamos que tomar en cuenta las zonas horarias, la logística y la ubicación de los participantes, que es lo que hablábamos hace un momento. Los participantes pueden moverse, cómo son las restricciones de salubridad, de seguridad en su país, pueden llegar a su oficina, pueden tener acceso a documentos, la disponibilidad y el control de salas privadas. Eso es bien importante, tiene más que ver con temas de seguridad, pero es lo que se llama el secuestro virtual de los testigos. A veces los testigos tienen que estar separados y tienen que estar lejos de la parte. Entonces, existen programas, tenemos la tecnología para hacer eso, salas separadas o salas de coffee break para que los equipos de las partes y el tribunal puedan tener reuniones separadas, uso de transcripción en tiempo real, uso de intérpretes, las partes van a poder tener su intérprete o no. Tienen que haber procedimientos para verificar la presencia de todos los participantes para que no aparezcan sorpresas, procedimientos para la obtención de la evidencia de los testigos. Las partes tienen que acordar cómo se van a mostrar y cómo se van a exhibir los documentos, van a hacer uso de pantallas compartidas. Y finalmente, files y plataformas electrónicas, lo que se llaman los electronic bundles, en los cuales se van a compartir documentos y van a ser de acceso de todos los participantes. Entonces, en líneas generales, lo que se tiene que garantizar es que las partes estén en igualdad de condiciones. Posteriormente, y esto es lo que les decía, la guía nos da el checklist, que me parece algo sumamente útil. Más allá del arbitraje CCI, creo que es una práctica que se podría tomar en los centros de aquí, en cualquier centro. Y bueno, no solo el CCI, sino muchos otros centros importantes están otorgando sus propias guías y sus reglas para facilitar este tipo de audiencias. Ahí nos dan 5 puntos. El primer punto tiene que ver con un plan previo a la audiencia, y en este plan tiene que ver aspectos de logística que ya lo hemos hablado, así que no quiero reiterar mucho en ello, pero de nuevo, ¿cómo se va a hacer si es que todos los participantes tienen acceso a la tecnología? Si es que se va a necesitar, por ejemplo, tener esa cámara de 160 grados para determinados testigos, se tiene que identificar todas las ubicaciones de conexión de las personas, se tiene que identificar las personas al inicio y al final de la videollamada. Entonces, aspectos logísticos, y como les digo, hay un checklist para que el tribunal pueda estar seguro de que todo esto se está cumpliendo. El segundo punto tiene que ver con problemas técnicos, especificaciones y requisitos de soporte. Eso también me parece súper importante. No todas las personas estamos acostumbrados a la tecnología, a muchos nos está costando. Entonces, tener un soporte técnico es esencial. Algo que me ha parecido muy interesante en esta parte es que van a existir como pruebas para que las partes puedan tener como audiencias de prueba antes de la audiencia final. Entonces, la norma te da mínimamente 2 audiencias de testeo para que todos se aseguren que todo está funcionando, las cámaras, los micrófonos, la luz. Entonces van a haber estas sesiones simuladas con apoyo técnico para que todas las partes estén más seguras y menos nerviosas cuando lleguen a la audiencia. Otra cosa que resalto de aquí me parece muy importante
es que se tiene que tener un plan B, un plan de contingencia, ¿sí? Si es que la plataforma que hemos escogido va a ser Zoom, de repente tenemos como plan B Meetup y como plan C una llamada telefónica. Entonces es muy importante que no nos quedemos sin celebrar la audiencia. Cuestiones de confidencialidad, privacidad y seguridad, esto es muy importante. Y la guía, como les decía, incluso el anexo 2 tiene una lista de cláusulas y de modelos para que simplemente sean copiados, en los cuales las partes otorgan todas las seguridades respecto a la confidencialidad, privacidad y seguridad de la información. Más que nada tiene que ver con ponerse de acuerdo si es que, por ejemplo, las audiencias van a ser grabadas, qué tipo de información se va a compartir, en qué tipos de plataformas se va a compartir, cómo se va a encriptar esa información. El comportamiento en línea y las consideraciones de proceso, eso tiene que ver con la etiqueta, esa era la traducción literal, tiene que ver con la etiqueta y cómo nos vamos a comportar en las audiencias, y tiene que ver con el trato también que van a tener las partes en las audiencias, ¿no? ¿Quién va a hablar primero? ¿Quién va a hablar después? Evitar interrupciones. En esta parte se recomienda que todos tengan los micrófonos apagados para no estar distrayendo a otras personas. Y eso más que nada tiene que ver con el comportamiento en línea y la etiqueta. Y finalmente, algo que es muy importante y que ha preocupado mucho, creo, la presentación de la evidencia y los exámenes de testigos. En esta parte, de igual forma, tanto las partes como el tribunal tienen que ponerse de acuerdo cómo se va a organizar la presentación de los testigos. A muchas partes pone nervioso que un testigo pueda estar solo. Entonces aquí de nuevo va lo de la pantalla de los 160 grados. Se van a hacer transcripciones sobre los testigos, se va a grabar lo que digan los testigos, cuánto valor va a tener esta grabación de lo que digan los testigos, cómo se van a escribir los documentos. Entonces, ese sería el último punto del checklist que nos da esta guía. Finalmente, lo que les decía, el anexo 2 de esta norma son las cláusulas que no quiero ahondar mucho en ello, porque creo que ya me he pasado de mi tiempo. Y tampoco tiene mucho que comentar, digamos, porque son cláusulas modelo que las partes firman, por ejemplo, que las partes otorgan información para resguardar la confidencialidad y la privacidad de las audiencias. Por ejemplo, hay una en la cual se dice el nombre de la parte y posteriormente la parte indica cuál es su punto de conexión, desde qué país se está conectando y desde qué plataforma se está conectando, y ese tipo de información. Entonces, esto sería respecto al protocolo. Si alguien tiene alguna consulta. Muchísimas gracias. Y creo que dentro de todo lo que ustedes nos han comentado, cabe consultarles qué tan bien o qué tan mal han sido acogidas todas estas directrices que han surgido a raíz de la coyuntura que estamos viviendo mundialmente. Perdón, yo creo que están siendo muy bien acogidas. Todavía es tal vez prematuro para evaluar que también están siendo acogidas, porque es algo que está lanzado en abril. De todas formas, están siendo bien acogidas, no solo la CCI, sino todas las instituciones arbitrales importantes han lanzado sus propias guías. Es algo totalmente necesario. Y de hecho, muchos árbitros internacionales creen que va a hacer que el arbitraje sea más barato y más eficiente. Entonces, si tal vez estamos usándolas ahora de forma improvisada, tal vez un poco nerviosos todavía, estamos en este periodo de transición, son medidas que yo personalmente creo que se van a quedar aún después de la pandemia. Sí, yo creo que la propia situación que estamos viviendo nos ha obligado a adaptarnos rápidamente a estas nuevas medidas. De hecho, no solamente la CCI ha promovido lo que es el arbitraje express, por ejemplo, o abreviado, sino también instituciones de arbitrales renombradas. La última ha sido la Corte de Arbitraje de Estocolmo, que ha sacado unas reglas que les llama plataforma ad hoc para realizar arbitrajes de manera abreviada, rápida, fast track. Acá en España, los centros de arbitraje de Madrid y de Barcelona también han promovido el uso de este tipo de procedimientos abreviados, rápidos,
Pero yo creo que más que es algo que se venía de antes, cuando todavía no pensábamos que esta pandemia nos podía afectar a todos y de manera mundial, ya existían estas iniciativas. De hecho, el tema que hablé del arbitraje de emergencia ya existía para las situaciones de solicitud de medidas cautelares desde hace varios años atrás, pero se ha puesto a prueba todo ello ahora con esta situación en la que vivimos, y ha funcionado. Yo creo que la conclusión, por lo menos desde mi perspectiva, es que esto funciona y que por eso podemos animarnos a decir que el futuro del arbitraje SSI o de otros procedimientos también va por esta vía. Va por la vía de la internacionalización, de la digitalización y de mantener estos procedimientos de forma virtual. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Zoya. Ahorita tenemos un inconveniente con el micrófono del doctor Becerra. Vamos a ver de solucionarlo. Doctor, ¿ya está activado? Creo que no. Parece que no. Parece que tenemos algún inconveniente con el tema de la transmisión de datos. Está algo lento. Si esto ocurriera en una audiencia arbitral, Fabi. Sí, perdón. No, que si esto ocurriera en una audiencia arbitral, pues pondría nerviosos al tribunal, a las partes, a los testigos, a todos. A todos. Claro, en cualquier circunstancia, le comento, no solo del arbitraje. No es algo que uno espera que suceda con uno de sus invitados. Bueno, a mí me sale que el micrófono del doctor está activado. No sé cuál es el inconveniente. De todas maneras, tal vez podemos ir adelantando un poco más si es que ya se han realizado algún tipo de audiencia. Sé que es de reciente aplicación todas estas directrices que se han dado. Sin embargo, sería bueno saber si ya han existido algunos casos dentro de todo este alineamiento. Oye, si quieres contar, yo cuento después mi experiencia. Sí, bueno, yo sé que sí se han llevado a cabo varias audiencias. La verdad no he tenido la suerte de tener ninguna virtual en este medio, así que le cedo la palabra, doctor. Pero sí sé que se han llevado varias. Sí. Prácticamente, bueno, en España estamos en estado de alerta, estado de excepción desde el 12 de marzo. Entonces llevamos más de 2 meses en esta situación y ha sido la manera más ágil que se ha encontrado para continuar con procedimientos arbitrales. Y digo que esa es una forma también de ver qué flexible y qué ejecutiva es esta forma de solucionar las controversias, porque los juzgados han estado todos cerrados. Entiendo que en Bolivia también ha existido esa suspensión de actividades por parte del Poder Judicial. Y se entiende que a partir de este lunes próximo recién abran. Y van a dar prioridad, por supuesto, a los asuntos más urgentes, a los asuntos que ya no puedan esperar, y a reprogramar todas las audiencias que tenían durante estos 2 meses que hemos estado confinados en el país. Sin embargo, la actividad arbitral no se suspendió. La actividad arbitral presentó algunas demoras, algunas postergaciones, pero no se paralizó. Y como les mencionaba, vivimos un procedimiento de arbitraje de emergencia durante la pandemia. Y eso es también lo que quería poner en relevancia en este evento, porque eso nos dio la oportunidad de testar el sistema, de ver cómo funciona. Y funcionó muy bien. Entonces, el tema es el arbitraje en el futuro. Pues pensemos que sea la mejor forma de solucionar las controversias versus la manera tradicional como es los juzgados. Creo que en Bolivia también, y tanto Zoya como Mauricio podrán explicarnos mejor, existió la iniciativa de realizar
conferencias, videoconferencias para algunos asuntos que no podían esperar una postergación en el proceso. Estoy hablando desde el punto de vista judicial. Pero frente a ello, el arbitraje sí ha continuado. Sí, es así como dice, doctores, se están llevando a cabo audiencias en temas penales, de medidas precautorias, entiendo, y también en temas constitucionales. Y también, justo he visto ayer o antes de ayer que el Tribunal Supremo ha sacado un protocolo para llevar a cabo audiencias virtuales. Entonces, el tema, nos estamos modernizando también en el plano judicial. Sí, efectivamente, bajo esta coyuntura, lo que nos queda es echar mano a la tecnología para no parar todos los procesos y, bueno, el ritmo de vida que no puede pararse de manera indefinida por este virus, ¿no? Creo que se nos cayó el doctor Becerra. Esperaremos un segundito. Voy a proceder a leer unos mensajes que nos han llegado, que nos mencionan lo siguiente. ¿Es limitante y concluyente el poder recurrir a procedimiento abreviado de la CCI por montos por debajo de los 2 millones o existen salvedades? Sí, creo que era un asunto que dentro de los que expuso Mauricio, y yo creo que actualmente ese era el límite a considerar cuando no estábamos en una situación como la que nos encontramos al día de hoy. Es decir, lo que recomienda la CCI, porque por supuesto siempre va a estar prevaleciendo el acuerdo de las partes, lo que contractualmente se pacte, es el límite de los 2 millones. Ahora, que pueden haber procedimientos que se conozcan abreviadamente por debajo de ese límite, por supuesto que sí. Las partes pueden pactarlo y pueden llevar adelante un procedimiento que no se rija a esa limitación. Y un arbitraje como tal no es tanto... hay una calculadora, por supuesto, en la CCI, que se puede entrar a su página web y verificar cuánto puede costar un procedimiento, pero no es tanto muchas veces el coste del procedimiento como tal, o lo que se le paga por los costes administrativos a la CCI, sino es lo que cuesta también en los honorarios de los bufetes. Lo digo también por experiencia, por haber estado del otro lado durante muchos años como abogado in-house, y ver que muchas veces se pagaba más por los honorarios que por el procedimiento en sí. Muchas gracias, doctor. Soya, ¿hay algún aspecto curioso que nos pueda comentar al respecto en este tiempo? No, tal vez como una reflexión final podríamos decir que, bueno, la verdad me lo estoy copiando, es algo que lo he oído en otra conferencia, pero en tiempos de cambio nos decían que quien sobrevive no es el más fuerte, sino quien tiene mayor facilidad para adaptarse. Y en ese sentido, el arbitraje es algo demasiado flexible, es algo que se adapta a todo, no necesita leyes, no necesita decretos para cambiar, simplemente, como nos decía el doctor Áñez, rige el acuerdo de partes, es un contrato. Entonces, para adoptar todas estas reglas, todas estas cosas nuevas, y para que el arbitraje se pueda adaptar a la coyuntura actual, no hace falta todo lo que va a hacer falta para adoptar todas las otras instituciones jurídicas. Entonces, yo también creo que el arbitraje es el futuro y que todas estas instituciones nuevas son mucho más fáciles de adaptar en el arbitraje que en otras materias. Ahora sí, doctor Becerra. Hola, hola. Bienvenido nuevamente. Ok. Bueno, no, la verdad es que me tuve que salir un ratito para ver el audio,
pero bueno, coincido con mis colegas, ¿no? Básicamente, uno de los retos también va a ser el arbitraje doméstico, ¿no? Lo que uno quiere es la celeridad, entonces, en estos tiempos seguramente a todos nos han llegado consultas, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, si pido, por ejemplo, una medida preventiva a un juez ahorita en estos tiempos en Bolivia, ¿cómo la voy a pedir? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Etcétera. En nuestra ley de arbitraje prevé el arbitraje de emergencia también, podemos pedirlo, pero igual, ¿no? A veces toma bastante tiempo, entonces el punto es, realmente tenemos que adaptarnos todos y lograr atender, digamos, que el arbitraje logre atender las necesidades, digamos, de los litigantes. Esto quiere decir, si el arbitraje no va a poder, va a tardar demasiado y va a ser lo mismo que el tema judicial, pues al final no otorgaría, digamos, la solución que esperan las partes. Entonces, dependerá de todos el poder instaurar algunas modificaciones. Una de ellas, me parece, en el arbitraje, digamos, doméstico, es el procedimiento abreviado. Creo que todavía no lo tenemos en el arbitraje doméstico, en los reglamentos, digamos, de los principales centros en Bolivia. Creo que esa es una medida, una tarea, digamos, que todos que los centros sí deberían adoptar, ¿no? Justamente sobre este tema hubo una pregunta que la leímos mientras usted estaba ausente y nos comentan lo siguiente, nos preguntan lo siguiente: si es limitante y concluyente poder recurrir al procedimiento abreviado de la CCI por montos debajo de los 2 millones o existen salvedades. Y sobre la misma pregunta consultan si esa limitación no vulneraría la voluntad de las partes. Bueno, como mencionamos en ese punto, en realidad el reglamento de la CCI es muy amplio, deja básicamente a la voluntad de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Si las partes no han dicho nada y es un arbitraje, digamos, un contrato celebrado después de marzo del 2017, donde sale este nuevo reglamento, si la controversia es de menos de 2 millones de dólares, automáticamente aplica el procedimiento abreviado, ¿verdad? Ahora, esto no quiere, si las partes de común acuerdo se oponen, incluso después y la cláusula no dice nada, pues obviamente rige el acuerdo de partes. Y ya hemos explicado que hay el opt-in y el opt-out, o sea, independientemente del monto, las partes pueden estipular en la cláusula que se aplicará o no se aplicará, o a partir de cierto monto, el arbitraje abreviado, ¿no? Entonces, la verdad que las partes tienen bastante libertad en decidir, digamos, la manera en que se van a resolver las disputas. Muchas gracias, doctor. No sé si tiene algo más que acotar. Bueno, parece que hemos agotado el tema. No tenemos más consultas al respecto. Quiero agradecerles nuevamente por su presencia y le voy a ceder la palabra al licenciado Herrera, el rector de la universidad. Muchas gracias. Adelante, señor rector. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial a los expositores, los doctores Mauricio Becerra, Martín Áñez y doña Zoya Galarza. Un honor compartir este conversatorio y poder ilustrarnos un poco de las novedades y las vías del arbitraje comercial post o durante esta pandemia. Elementos que, por supuesto, conllevan experiencias y aprendizajes en distintas líneas de la sociedad, de la vida en sociedad y de la vida arreglada bajo normas y obviamente acuerdos de caballero entre partes, evitando la judicialización de las causas de los contratos y procurando una vía arbitral que es estrictamente necesaria para sobrellevar una relación o cortar una relación por lo sano. Nos parece de sobremanera importante la agilidad con la cual los organismos arbitrales están adecuándose
precisamente a las nuevas realidades, y en este cometido es un desafío de todas las organizaciones e instituciones y, por cierto, de las universidades. Hoy por hoy estamos sobrellevando una vida de una manera virtual que poco a poco tenemos que ir asimilando y comprendiendo las posibilidades, pero también sobre todo las oportunidades que nos está brindando, forjando y un poco presionando para que muchos trámites administrativos, burocráticos, se agilicen y se faciliten por nuevas vías del recorrido de toda gestión institucional. Nos alegra también saber de que de la experiencia internacional y boliviana se está rescatando casos y experiencias para poder transmitirlas en la academia. Y es ahora que corresponde pues agradecerles el compartir su experiencia, sus conocimientos y vivir en una relación de intercambio de estas buenas prácticas que conllevan el crecimiento de los profesionales, los estudiantes y la academia toda. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, señor rector. Gracias nuevamente a nuestros invitados el día de hoy y muchas gracias a ustedes por haber participado en este webinar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Adiós.